Para aquellos que no le conozcan, les aseguro que Manuel Jesús es un profesor de historia diferente. Aunque tuvo claro desde muy pequeño que su futuro profesional estaría ligado a la historia, en cambio, en la docencia aterrizó sin haberlo previsto. Es un profesor que mira al futuro sin dejar de entender de dónde venimos. Tiene muy claro que la función más importante de la escuela debe centrarse más que en repetir modelos anteriores, en buscar propuestas de futuro. Es mucho más partidario del aprendizaje significativo que de la cultura neoliberal del esfuerzo utilitarista. Le encantó la creación de un claustro virtual en Twitter porque permite poner en contacto a todos los profesores que van más allá de la monotonía de las clases. Es un amante de la evaluación formativa que se centra más en el aprendizaje que en la nota. Incansable diseñador de proyectos educativos y de grupos de innovación y con un firme compromiso social y político, hoy tenemos el privilegio de hablar con Manuel Jesús Fernández. Bienvenidos a Educa Historia, a la historia para todos, y vamos a empezar una nueva sesión de las conversaciones. Hoy la conversación la hacemos con Manuel Jesús Fernández Naranjo. Es licenciado en Historia por la Universidad de Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, que estudió entre 1980 y 1985. En 1989 se convierte en profesor de Historia del IES Virgen del Castillo de la localidad de Nebrija, en Sevilla, y a partir de 2003 a la actualidad es director del mismo centro. Él se define en su blog como formador de formadores, o como muchos de sus alumnos le llaman, maestro en el sentido clásico de la palabra, en el sentido muchas veces admirativo. Ha publicado artículos en la revista Cuadernos de Pedagogía o en la revista Iber, puntera en innovación didáctica de la historia, y ha publicado también algunos artículos junto con Rodrigo Juan García Gómez en El País sobre aulas para aprender mejor. Dice él, autodefiniéndose: me gusta sobre todo aprender y la innovación educativa, pero también el desarrollo de las competencias básicas del alumnado, las TIC, la metodología 2.0, el trabajo por proyectos, las redes sociales en educación, hacer visible el trabajo en el aula, la organización. Bueno, estamos hablando prácticamente de una autodefinición de un profesor del siglo XXI. Buenas tardes, Manuel Jesús, bienvenido. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, o sea, tú siempre has vivido en Sevilla o no eres de Sevilla? Sí, yo soy de Sevilla, viví en Sevilla hasta los 26 años, después ya pues nos trasladamos a Lebrija y desde entonces estoy aquí y ya este año pues en vez de jubilarme me voy a cambiar de destino, me voy a ir a San Lucas. Ah, está muy bien. Eh, ¿Y de dónde te viene la fascinación por la historia? ¿Desde cuándo? La verdad es que no sé, yo sé que cuando ya empezamos a pensar en el colegio, en el instituto, qué queríamos hacer, ya se nos planteaba esas cosas. Yo siempre dije que historia, la verdad es que no sé muy bien por qué. Me imagino que porque me gustaba o me llamaba la atención y la verdad que yo siempre quise estudiar historia, no fue una cosa que vino un poco como por sorpresa, ¿no? Sino que hombre, en principio un cambio importante de estar en el colegio, porque yo estudié en un colegio concertado, no estudié en un instituto público y, y la verdad es que fue un poco llegar a otro mundo distinto, tener que desenvolverme de manera más autónoma, eh,
cambiar los horarios de clase, cambiar los profesores, es decir, un mundo nuevo, ¿no? Y lógicamente ese mundo nuevo en todos los aspectos, en los aspectos de amistades, de actividades, de preocupaciones. Y muy bien, yo lo recuerdo con mucha alegría, con mucha intensidad, porque la verdad que fueron 5 años muy buenos. Además, en esa época fue una época especial para la historia de España, que en las universidades se vivía también de una manera. ¿Qué es lo que rescatarías de esa época que ahora echas de menos en la España actual? Hombre, la sensación de que había de verdad libertad, ¿no? De que se podía discutir, debatir, hablar sin problemas ningunos y que se estaba recuperando algo que se había perdido, ¿no? Eh, o que se perdió en su momento y que tardaba en recuperarse. Y la verdad que eso, ¿no? Sensación de libertad y de poder desenvolverte sin problemas en cualquier ámbito. Y por lo contrario, ¿qué es lo que menos echas de menos de esa época? Pues no sé, la verdad es que tampoco es una cosa, las etapas van pasando y te las recuerdas con alegría normalmente y las recuerdas te quedas con los buenos recuerdos. Y la verdad es que yo no tengo malos recuerdos de la facultad ni de la universidad, ¿no? Todo lo contrario, son buenos recuerdos y conservo pues amistades y bueno, pues creo que fue un cambio importante a la hora de plantearme lo que iba a hacer después y, y no he hecho, vamos, no he hecho, no tengo algo negativo que tú digas, bueno, pues podía haber hecho otra cosa o podía haberlo hecho de otra manera. La verdad es que no, que todo es positivo. Y en el 2003 llegas al IES Virgen del Castillo. Sí, yo aprobé el 87, estuve en un instituto de Alcalá de Guadaira, después en el otro de Palma del Río, y ya en el 89, en el curso 89-90, ya me dieron el destino Pues definitivo en Lebrija. en 1989 llegas al IES Virgen del Castillo de Lebrija. Sí. ¿Tú te acuerdas de la primera clase que hiciste? Hombre, en el instituto, sí. mm, Hombre, me acuerdo más de las clases en el instituto que después las que tuve. Yo, por ejemplo, en Palma del Río tuve los 6 segundos de eso, perdón, de Bu, que entonces todavía era el Bu. Los 6 segundos de Bu los tuve yo. Yo Joder. me pegué una pechada de segundos de Bu en Palma del Río tremenda. En el Instituto de Alcalá recuerdo que también compartí con la extensión, que era nocturno, y daba clase también a alumnos mayores. Y después del inicio en Lebrija, lo que más recuerdo es que yo tenía muchas ganas, inocente de mí, de dar COU, y el profesor que yo vine a sustituir es el que había estado dando los COU hasta ese momento. Y yo pedí que dar COU y me lo dieron sin problema ninguno. Y desde entonces sí he estado dando siempre los COU en esos momentos y después los segundos de bachillerato. Con la responsabilidad de la selectividad correspondiente. Sí, pero por eso digo yo que inocente de mí, o ignorante, o iluso, como que no me preocupaba a mí mucho eso, sino me preocupaba más el enseñar a los alumnos ciertas cosas que yo creía que eran importantes para que ellos pensaran por sí mismos y se dieran cuenta de los problemas que había, ¿no? Y oye, Eh, has dicho, antes nos has dicho, que tú no te esperabas acabar siendo profesor. No. Sin embargo, acabas siendo profesor. ¿Cómo es ese cambio? Pues mira, la verdad es que yo creo que es algo que nos ha podido pasar a muchos, ¿no? Yo no pensaba ser maestro ni profesor. Yo cuando terminé la licenciatura mi idea era o bien la archivística o bien la investigación. Yo investigué y tengo bueno, pues un libro publicado de demografía del pueblo de mi familia, de Peñaflor, otro de aquí de Lebrija. Mi idea era esa, ¿no? Pero claro, al final te das cuenta, además en esos años hubo 2 o 3 años que no convocaron oposiciones. Y yo no me veía ahí, no me veía. Sin embargo, bueno, pues mi mujer estaba dando clases, bueno, en ese caso mi compañera todavía, estaba dando clases a un chaval que necesitaba también que le diera clases de lengua e historia porque no le iba bien y yo vi que no se me daba mal. Y ese año convocaron oposiciones y las aprobé.
y con la idea de, bueno, de como todos, ¿no? Tener algo que te pagara la comida y que te mantuviera y después, bueno, pues ir investigando por mi cuenta y haciendo cosas que pensaba que entonces a mí me gustaban más. Sin embargo, pues la verdad es que poco a poco me fui metiendo, me fue gustando y es podemos decir que al final ha sido la vocación tardía de mi vida, ¿no? La Oye, educación y la enseñanza. Manuel, y si no te imaginabas ser profesor de historia, yo creo que menos te imaginabas ser director de un centro público. Ah, sí, sí, eso era mi idea. Eh, Sí, sí, sí. Hombre, no, no. Hombre, he sido 12 años, yo lo dejé en 2015, después, bueno. Y la verdad es que sobre todo porque me di cuenta de que disfrutaba más en las clases que en la dirección. Y entre otros motivos fue por lo que lo dejé. El año de los recortes, normalmente daba 3 o 6 horas de clase, ese año tuve que dar 14 y me di cuenta de que realmente lo que a mí me gustaba era estar con los alumnos en la clase y no en el despacho. Y fue uno de los motivos por los que lo dejé, no la dirección. Em, Oye, ¿y cuál es tu relación personal con la tecnología aplicada a la educación? ¿De dónde viene esa faceta tuya? Pues, eso me pregunto yo, porque la verdad es que eh, por mi edad y por mi formación no era lo que em, se podía prever, ¿no? Sin embargo, bueno, yo de manera autodidacta, haciendo algunos cursos, trabajando, haciendo muchas cosas antes de que las TIC y todo esto a partir de 2004, 2005, que se pusieran más de moda y de manera más, bueno, como algo más urgente, ¿no? Pero yo comprendí que en el mundo en el que estábamos entrando, en el mundo que iba a ser el mundo digital, que todavía no lo era, en 2004, 2004, 2005, pues manejar las tecnologías y manejar el mundo digital era fundamental para el docente y sobre todo iba a ser fundamental para el alumno, ¿no? Y creo que las TIC, bueno, las TIC, las herramientas digitales o lo digital y las competencias básicas son las claves de la enseñanza a partir de entonces. Nos guste más o menos, o lo hayamos hecho lo mejor, peor o mejor, pero creo que son las claves, ¿no? Desarrollar las competencias del alumnado y entre ellas la digital, algo que creo que con la pandemia quedó claro, ¿no? Que nos hacía falta pues un reajuste bastante grande. y, y dentro de, digamos, de esa situación, te metes en Twitter de lleno. Sí, la verdad es que fue un poco a lo tonto, ¿no? Creo que fue en 2011, 2012, cuando aquello ya empezaba a moverse más. Yo me metí en Twitter, me metí en Facebook, empecé a encontrar amigos de la juventud, de la universidad. Aquello me llamó más la atención. Y después Twitter, ya me movía en un ámbito educativo de directores, de gente que se reunía en los encuentros, en los EAVE, por ejemplo, y a partir de ahí se creó como una especie de red que me ayudó a mejorar, a aprender, que yo vi que era un elemento clave también para la formación del profesorado. Y, y la verdad es que, bueno, pues sí, ¿Y qué te considero parece que Twitter. el famoso hashtag claustro virtual? ¿Te parece una cosa positiva? Sí, sí, claro, porque vamos, yo creo que yo siempre lo digo en mis formaciones, porque los docentes son o somos muy reacios a las redes sociales, sobre todo como se han puesto desde hace unos años, y sobre todo Twitter, que eso parece una jaula de grillos. Pero si te limitas a lo que te interesa, que es la formación, los recursos, los materiales, las ideas, pues la verdad es que es una plataforma de formación interesantísima y te ayuda mucho. Por eso que creo que la etiqueta claustro virtual clava un poquito lo que, lo que es, ¿no? Un poco encontrar un claustro de gente que piensa, que hace o que quiere hacer lo que haces tú y que muchas veces no lo encuentras en tu claustro presencial, ¿no? En el claustro de Oye, los centros. Manuel Jesús, pasando un poco más a hablar sobre temas más de educación propiamente dichos, a mí me gustaría saber, porque eres muy activo en redes sociales y opinas mucho sobre estas cosas, además has
escrito artículos incluso, pero me gustaría saber exactamente cuál es tu visión sobre el estado de la cuestión de la educación en 2022, sobre todo desde una perspectiva de la educación pública eh, después de la pandemia, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo nos resumirías a brocha gorda un poco cuál es el estado Mm. actual? Hombre, el estado actual es un poco de incertidumbre y de no saber por dónde tirar. Porque por una parte está la tradición educativa de unas formas de enseñar, de unas formas de evaluar, de unas formas de organizarse, que tardan mucho, esto de que se dice siempre de una época de crisis, en la que estamos, ¿no? Y por otra parte, la necesidad que se ve, que se observa diariamente de que se necesita enseñar de otra manera, que se necesita aprender de otra manera y otras cosas, que se necesita que la escuela aterrice un poquito más en la realidad y un poco más en su contexto, que la escuela realmente sea, como yo comento muchas veces, es una idea que yo creo que es clave, que la escuela cree futuro, es decir, que la escuela no sea algo que repita el mundo en el que estamos y el mundo en el que estuvimos, sino que sea una escuela que cree opciones, que cree posibilidades, que dé salida a problemas como la sostenibilidad o como los problemas climáticos, ¿no? Y que realmente la escuela sea una herramienta para cambiar los problemas que tenemos o para ayudar a cambiar, lógicamente. Y creo que en esa incertidumbre, en ese mare magnum de lo tradicional y lo nuevo, que muchas veces se presenta como algo que lo que va a servir es para que los alumnos trabajen menos, se esfuercen menos, con esa cantinela del esfuerzo, que yo se lo digo siempre a mis compañeros, digo, yo creo que el alumno se esfuerza más eh, trabajando día a día en el aula que estando 3 meses rasgándose la barriga y estudiando para un examen. Mm, Creo que el esfuerzo se puede venir de muchas maneras y no solo con los resultados, ¿no? Sino que se le dé al alumno la posibilidad de realmente que le interese lo que está haciendo, porque yo creo que ahora mismo mm, muchas de las cosas que estamos haciendo en la escuela no le interesa al alumnado, y no es que el alumnado sea al nivel que mida el interés de lo que hace falta hacer, pero sí es verdad que tenemos que acercarnos a la realidad y acercar la realidad al alumnado. Oye, en tu perfil de Twitter tienes como un tuit fijado un hilo acerca del libro Evaluación Transformativa de William James Poffan. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes sobre ese libro y por qué lo tienes ahí fijado desde el principio? Bueno, yo he fijado algunos tweets que yo he considerado en su momento que son importantes, que pueden ayudar a los docentes con ideas, con recursos. Y bueno, ya hace tiempo que tengo ese. No creo recordar que el que tenía antes era algo sobre la selectividad. Y lo he dejado ahí yo creo que lleva bastante tiempo, porque creo que es un elemento clave. La evaluación es un elemento clave y que, bueno, pues ya muchos me han comentado, bueno, que les puede ayudar y que es verdad, y que cambiar la idea de evaluación y que es una ayuda, ¿no? Y bueno, pues hasta que no elabore otro tuit, otro elemento que crea importante que pueda sustituirlo a eso, pues lo dejo ahí porque creo que la evaluación es clave Pero, en todo el pero proceso educativo. por entenderlo mejor y sobre todo para establecer como un debate con la comunidad de docentes, o sea, Mm. ¿cómo ves tú el sistema de evaluación actual? Es decir, porque yo entiendo que pones digamos, lo del tweet fijado, entiendo que es como para reflexionar sobre algo que posiblemente intuyo que crees que no va del todo bien o que es mejorable, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué opinas del sistema de evaluación que existe hoy en nuestro país? Pero que no existe, que existe un sistema de calificación, pero no existe un sistema de evaluación. Nos limitamos a calificar a los alumnos, pero realmente creo que nos falta ese otro paso para valorarlo. Así que los alumnos no, por ejemplo, no teman equivocarse porque van a sacar mala nota, y que hagan las cosas para intentar aprender,
que el alumnado sepa que todo lo que hace puede valer y todo lo que hace bien puede valer para que se le valore y se le califique al final. Así que yo creo que confundimos, yo también lo he dicho muchas veces, confundimos el camino con la meta. Es decir, nos preocupamos mucho de la nota que tenemos que ponerle, pero nos despreocupamos del camino que hacemos hasta que le tenemos que poner la nota. Y yo creo que esa es la clave, la valoración, y que esa valoración sea formativa y que ayude al alumno a aprender, no a aprobar. Eh, Porque lógicamente si aprende seguramente aprobará y hasta con buena nota, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender ya definitivamente a separar evaluación y calificación, porque la calificación es un número o una observación, porque ahora tampoco va a haber número parece, es una observación que se hace al final de un proceso donde tú has tenido que ir valorando al alumno. Y entonces, en ese proceso, quizás se ha ido produciendo un cambio no muy bien aceptado por muchos docentes, que es la evaluación criterial y relacionada con las competencias, pero todavía creo que falta ese paso, ¿no? Ese paso de realmente pensar en la evaluación como una valoración y una ayuda para aprender entre todos y no como una calificación. Fíjate que yo muchas veces creo que es como cuando explicamos en historia los tipos de gráficos, ¿no? Y vemos gráficos como los de Pastel, que miden un fenómeno en un momento concreto, mientras que vemos otros gráficos lineales que ven la evolución en el tiempo. Y da la sensación que en la evaluación solo cogemos los puntuales. Es decir, Mm. ¿cómo estás tú de historia al final de la primera evaluación? Da igual lo que hayas hecho el primer mes, en el segundo mes y en el tercer mes, ¿no? Y claro, eso me lleva a otra pregunta y es, claro, yo creo que uno de los motivos por los que se ha fomentado mucho eso es porque han ido aumentando el número de alumnos por clase y hay muchos Sí. profesores que se han visto obligados a no poder evaluar, digamos, formativamente y a tener que hacer un examen por evaluación, que claro, es una lotería total, ¿vale? ¿Cómo ves Mm. tú, digamos, las diferencias entre la escuela pública y la privada en este sentido? Yo sé que tú apuestas por una escuela pública de calidad, pero ¿jugamos con las mismas bazas o tenemos las cartas marcadas? En principio, en teoría sí, en la práctica creo que no, porque mm, en la escuela pública se le están detrayendo muchos recursos que al final van a la escuela concertada. Y creo por demandas más artificialmente creadas o tradicionalmente creadas de las familias y creo que no partimos con ventaja desde el momento en que todos los recursos posibles no se dedican a la escuela pública. Y al disminuir los recursos, pues se aumenta la ratio, se eliminan aulas y eso hace que la educación pública al final vaya deteriorándose. Y si se deteriora, lógicamente habrá más demanda de la escuela concertada. Y como hay más demanda de la escuela concertada, más recursos para la concertada y menos para la pública. Creo que ese camino es el que se ha iniciado en muchos sitios y posiblemente termine con una escuela pública en unas condiciones bastante pésimas que creo que al final va en perjuicio de todo el país, ¿no? De toda la ciudadanía, porque es la única que puede garantizar una educación y una formación más o menos equilibrada y justa, a pesar de que no tenga recursos. Oye, Manuel Jesús, y además de hablar de la evaluación de los alumnos, me gustaría también preguntarte, porque sentimos la curiosidad de conocer tu opinión sobre la oposición al profesorado. Es decir, nosotros hemos hablado con diferentes personas, algunos especialistas en didáctica, algunos profesores nuevos que han hecho, están haciendo, van a hacer oposiciones. Y una de las cosas que más nos sorprende es que si nosotros miramos las programaciones y lo que supone que un docente tiene que preparar para enseñar a sus alumnos, y hablamos de competencias y tal, realmente las pruebas de oposición no van muy en concordancia a lo que se supone que estos profesores tienen que evaluar un poco quién vigila al que vigila, por decirlo de alguna manera, ¿no? O Sí. sea, ¿cuál es tu opinión sobre las oposiciones a profesor? Hombre, es un tema complejo porque mm, pasa,
vamos, no es lo mismo, pero creo que también es comparable con el tema de la selectividad, que es el sistema más económico y simple para valorar a la gente, pero no el mejor. La selectividad condiciona el sistema educativo de una manera terrible, porque desde primero de eso, bueno, de primero de eso, primero de primaria ya estamos diciendo, no, es que después va a ser selectividad. Y a lo mejor ya va a terminar siendo FP y termina más a gusto que la más siendo fontanero o electricista y no tiene por qué pasar por ese filtro. Pero bueno, en el tema de las oposiciones yo creo que es lo mismo, ¿no? Y yo creo que mm, últimamente, en los últimos años, cada vez han surgido más problemas de pruebas, de condiciones, etcétera. Y yo creo que eso refleja un poco el malestar y la cienrazón de un sistema memorístico que al final no mide bien realmente el valor de los opositores, ¿no? Y ahí también, bueno, tenemos que tener en cuenta la experiencia, los baremos de experiencia y de méritos y de títulos. Sí que es un tema complejo, pero yo creo que el resumen es que un sistema que realmente no demuestre que el profesor está preparado para dar clase, no es válido. Y este sistema no lo demuestra. Demuestra que se ha preparado una forma, ha hecho una programación maravillosa, que la ha hecho en una academia, o la ha hecho un amigo, la ha hecho fulanito, la ha hecho menganito, se la ha preparado, la defiende bien, pero a lo mejor cuando lo pone delante de una clase, pues no sabe lo que hacer. Y, Entonces, mientras no mide competencias docentes, es una prueba que simplemente está ahí porque no somos capaces de hacer otra cosa mejor. y por cerrar el bloque de preguntas sobre educación, otra de las cosas que me gustaría, otra curiosidad personal que tengo, es ¿cuál es tu opinión sobre modelos como por ejemplo el finlandés, ¿no? Porque yo creo que muchas veces hablamos desde aquí endiosando modelos, cuando, y esto es mi opinión personal, me voy a tomar la licencia de darla, primero que con los recursos que invierten allí, luego es más fácil hablar de cómo los inviertes y cómo los usas, ¿no? Quiero decir que si Claro. miramos las ratios de alumnos y cosas mucho más sencillas de medir, se empieza bien por ahí. Pero tengo curiosidad por saber cuál es tu opinión al respecto de tanto del modelo en sí, de cómo nosotros vemos ese modelo desde aquí, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo con Fernando Trujillo, que entonces estuvo de moda el tema del modelo finlandés, sobre todo cuando empezó el tema de las pruebas PISA, hablar de centro Finlandia, así que aquí teníamos también centros que hacían las cosas muy bien y no tenía que irse a Finlandia, ¿no? Eh, los modelos educativos son modelos educativos que tienen un contexto, así que la sociedad finlandesa no es la sociedad española o andaluza o valenciana o catalana. Son sociedades distintas, con costumbres, contextos y situaciones muy diferentes, que además viene condicionada por un acuerdo claro de que querían hacer una serie de cosas y la hicieron. En el caso de España, pues la sociedad es muy diferente, los modelos son variados y creo que aunque todos tenemos claro que tenemos que llegar a un acuerdo, no nos ponemos de acuerdo ni en las comas que tenemos que poner en el texto. Es decir, hay modelos y salidas muy diferentes y el modelo finlandés vale para Finlandia, pero posiblemente si aquí invirtiéramos lo mismo, llegáramos a ese acuerdo y todo eso, aquí a lo mejor resultaría de otra manera, por muchas circunstancias. Yo creo que lo que hay que establecer es un modelo donde realmente se invierta dinero en la educación pública, se aumenten no tanto los recursos materiales, que creo que no son los fundamentales, sino que sobre todo los recursos personales, en disminuir la ratio, eh, en dar más profesores de apoyo, más orientación, es decir, en aumentar los recursos humanos para mejorar la educación. Y creo que el modelo finlandés vale para Finlandia y creo que no valdría para España, básicamente. Aunque Vamos a hablar un poco la idea creo que es válida, adaptándola a nuestra situación. cambiando un poco de rumbo, vamos a tus últimos proyectos. Aquí en Educa Historia tuvimos la suerte de compartir con nuestros seguidores el cangrejo. ¿Cómo ha El ido este año cangrejo. el cangrejo? Bien, yo ya lo dije al principio, era un poco una bomba y era un poco un proyecto que nadie podía imaginarse por dónde iba a ir. Posiblemente tenga sus defectos, pero yo veo sobre todo al alumnado más
enterado de cosas que posiblemente vistas de la otra manera, pues a lo mejor tenían muy clara la revolución industrial, pero a lo mejor no tenían muy claro, por ejemplo, lo de Ucrania, no tenían muy claro el periodo de entreguerra, los totalitarismos, la amenaza del fascismo. Ya eso lo veríamos más hacia el final y los chavales más cansados, más. Y yo creo que, objetivamente, creo que es positivo, con defectos y con cosas que hay que limar, pero yo creo que la opinión de ellos, incluso cuando estamos hablando en clase, y porque ahora vamos a hacer, es verdad que vamos para atrás, es verdad que vamos, que somos el cangrejo, ¿no? Nos ha creado un poco un mundo ahí, no sé si ficticio, no sé si sí, interesante, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia es muy positiva, con posibles mejoras, lógicamente, pero bueno, yo creo Oye, que, que vale la y pena. yo creo que un proyecto que enlazas con esto, que es el de redes sociales. ¿Cómo es esto de Sí, convertir a tus alumnos en protagonistas de podcast? hombre, les cuesta trabajo, ellos no, sobre todo los pequeños ahora en segundo de eso, incluso cuando lo hacían primero de eso, que yo recuerdo en el proyecto de ese, como cada grupo se preparaba uno de ese y preparaba el texto y lo leía. Vamos, creo que los podcasts son un elemento de aprendizaje muy potente, ¿no? Porque es una tarea relativamente sencilla, como es buscar información, resumirla, crear un texto coherente, eh, mejorar la expresión, leerlo, después grabarlo, enviarlo, compartirlo y observar tu trabajo junto con los demás, yo creo que es una herramienta muy poderosa. Y bueno, esa idea surgió sin medios, bueno, con un móvil, un micrófono. Yo sé que hay otros centros y otras comunidades que tienen proyectos muy potentes de radio educativa, pero nosotros, bueno, pues en mi caso nos hemos conformado con lo artesanal, ¿no? Y creo que es bastante positivo. Y creo que es una tarea muy interesante. Hoy precisamente en segundo de bachillerato, la última tarea que estamos haciendo de la guerra civil, es que elijan un personaje de los que han estudiado de la Segunda República, de la Guerra Civil, y le hagan una entrevista. Y no son capaces en segundo de bachillerato de que si esa entrevista es a un personaje de esa, tú te tienes que poner en su papel, ¿no? En su piel. Y me han entregado una entrevista como si estuvieran leyendo el texto, sin meterse en la piel, como decía otro alumno, recuerdo hace unos años, dice que es muy complicado meterse en la piel de otro, ¿eh? Y la verdad es que no terminan de captar esa idea. Y es un elemento clave que yo creo que al final terminan aprendiendo. Bueno, ponerse en la piel de Keipo de Llano o de Azaña o de Lerroux. Y, y claro, pues ya se lo he dicho, digo, pero es que tú estás haciendo una entrevista, pero alguien que está leyendo lo que podría haber dicho Azaña. Es que tiene que ser Azaña el que te conteste, no tu amigo Pepe que está contigo grabando. Y eso, bueno, lo tendrán que ir corrigiendo, pero son cosas que se aprenden, que no salen del todo bien muchas veces, pero que sirven para, creo que es nuestro Pues, objetivo, ¿no? Para que los alumnos está claro que aprendan. eres sobre todo lo que en términos clásicos llamamos un innovador, es decir, la persona que va probando cosas, algunas le sabe mejor y otras peor, Sí, pero sí. y en esa línea de probar cosas hay un personaje que a mí me encanta, que es Federico. Federico. ¿Cómo Federico, se te Federico. ocurrió el ponerte de lado en la cámara? Pues es un proceso relativamente largo. Con esto de la innovación y de ir probando cosas, cuando se puso de moda TikTok y había algunos docentes haciendo TikTok, y yo la verdad es que no me veía bailando ni haciendo cosas de estas raras, pero sí creía que tenía cierta posibilidad de poder llegar al alumnado, de poder tratar temas interesantes, ¿no? En poco tiempo. Pero después se me fue, podemos decir que borrando esa idea de TikTok, porque no, es otra red, otra cosa, a lo mejor hasta incluso a los mismos chavales, tantas cosas de Twitter, Instagram, en fin. Y entonces pensé en inventarme un personaje y explicarle a ese personaje lo que yo quería explicarle a los alumnos de manera general o algunas cosas más concretas, bueno, y estos últimos, pues relacionados con el EAVE de San Lucas, ¿no? Bueno, y me inventé a Federico, que es un personaje que los alumnos todavía me preguntan si existe o no existe. Digo, sí, viene un día a mi casa, yo os lo presento, viene de vez en cuando viene a mi casa, yo explico algunas cosas y lo grabamos para que luego él lo vea. Y, y bueno, y probé, fui probando y ahora, después de hecho de ponerme de lado y
mis alumnos dicen, no, Federico es la ventana. Digo, no, Federico está detrás de la ventana, que muchas veces no entra en mi casa y se lo explico, se lo explico desde la ventana. Entonces, bueno, pues a lo mejor voy a cambiar de perspectiva en los próximos, en fin, Y Bueno, algo pero haré, está, pero está muy bien porque es un ejercicio de empatía, porque tú te mm, tienes que poner en lugar del que va a escuchar a Federico, sí, sí, porque es realmente lo importante, ¿no? sí, es imaginarte un poquito la situación, ¿no? La situación que se puede crear si tú le estás hablando a alguien que, bueno, que es un alumno, o que es alguien que, bueno, que viene a verte, que tú le explicas ciertas cosas, que no tiene por qué ser un alumno, pero bueno. Y la verdad es que está, vamos, yo me lo paso genial. Y estuvo un tiempo parado, pero otra vez ha vuelto Federico, estuvo de vacaciones y ha vuelto. Recupéralo, recupéralo porque bueno, y ahora pasamos a una sección un poquito más distendida en nuestras conversaciones. La primera sección que vamos a hacer es la de el ejercicio retórico. Tú has comentado que en el proyecto que tienes tan chulo de Cangrejo con tus alumnos, van hacia atrás y les haces muchas veces también otros ejercicios de como juegos de rol de ponerse en la piel de personajes históricos. Pues yo te voy a hacer, si eres capaz, defender lo contrario a lo que posiblemente piensas. A ver si eres capaz. ¿Por qué la educación pública no tiene utilidad en el siglo XXI? Y que ya deberíamos dejarla de banda y que cada uno se busque la vida y elija el centro que quiera. Bueno, pues eso está muy claro, es decir, son recursos tirados a la basura que realmente los que quieren estudiar y los que tienen que estudiar son los que tienen recursos y los que mejor se pueden preparar y son los que al final terminarán triunfando y consiguiendo los títulos y entrando a la universidad, y los demás, bueno, pues que si no pueden pagárselo, pues que se busquen la vida e intenten buscarse un trabajo, que también hace falta que la gente trabaje, no solo que se prepare y que estudie. Como dicen, haber nacido mejor, ¿no? Eh, Sí, ¿quién se le ocurre nacer pobre y estas cosas? Que no entiendo. y la segunda pregunta, o el segundo ejercicio retórico es, ¿por qué hay que quitar no solo filosofía de los currículum, sino todas las humanidades, incluyendo las ciencias sociales? Porque no es práctico. El, el alumno, los alumnos no entienden nada de filosofía, las ideas no las entienden, no saben pensar, no piensan, y como no piensan hay que aprovechar tiempo para que realmente hagan algo práctico y que al final puedan, bueno, pues servir al mundo y a la sociedad en la que están como ciudadanos que realmente le aporten algo positivo y algo real al mundo, a sus ciudades, a su país, a su mundo, ¿no? Y el otro pues se queda, bueno, pues ahí en las ideas, pero al final no aterrizan nunca además les cuesta mucho trabajo, y como les cuesta mucho trabajo, mejor dedicarle a otra cosa el esfuerzo del alumno. Bueno, es que dar asignaturas que puedan servir para que la gente piense por sí misma, la verdad, es un peligro. No podemos negarlo. Es un peligro, es un peligro. Bueno, pues hasta aquí los dos ejercicios retóricos y ahora pasamos a otra sección, que es el test rápido, que sirve para conocerte un poco mejor. Por alguna razón, Vale. la gente dice que este test o estas preguntas son demasiado costumbristas tópicas, pero nosotros creemos que así podemos conocer mejor a la persona. Entonces, yo la primera pregunta que te quiero hacer es si eres más de playa o de montaña. Pues la verdad es que nunca lo he tenido muy claro, pero últimamente de playa, y de hecho pues, me voy a ir a San Lucas de Barrameda a vivir prácticamente. Vaya, ni tan mal. Ni tan mal, la verdad es que no, la verdad es que no. Segunda pregunta, ¿café o té? Café. Tercera pregunta, ¿qué preferirías tomarte? ¿Una pizza con piña o una pizza con garum, el preparado romano a base de restos de pescados Me- fermentados? Yo te diría con Roquefort, pero mejor con piña que con garum, que el garum para los romanos sí, pero para nosotros yo no sé cómo estaría. Eh, Siguiente pregunta. Hemos hablado de comidas que no sé. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿O qué tipo de comida te gusta más? Bueno, una que no puedo comer mucho, que son patatas fritas y huevos.
pero también me gustan mucho los arroces en general y poco más, tampoco, bueno, me gusta mucho el queso y el jamón y son cosas que peligrosas, pero bueno, que están muy buenas. Correcto. Siguiente pregunta. Si mañana te toca 1.000.000 de euros, mañana, por lo que sea, te toca Ya la está bonoloto, tardando. ¿qué harías que sea confesable con ese 1.000.000 de euros? Bueno, pues lo típico, tapar agujeros, que algunos hay, dejarle algo a mis hijos, donar bastante parte, porque con 1.000.000 de euros tiene de sobra para lo que nos queda, alguna asociación, algunas ONG y viajar mucho. Siguiente pregunta. Esta es de las más importantes que te voy a hacer. ¿La tortilla con o sin cebolla? Sí, ¿Cómo puede ser? me gustan las dos, pero la prefiero sí. Y la última pregunta es, imagínate que tuviese una varita mágica y ahora mismo te nombrara, vamos a llamar, ministro de Educación o una persona capaz de cambiar absolutamente todo en la educación en el país en el que vive. ¿Qué son las primeras cosas que harías si tuvieras esa oportunidad? Uf, es mejor no contestarla, porque Que sea confesable, también tengo que decir, que sea confesable. Hombre, no sé, posiblemente con esa varita que todo el mundo pensara cosas generales y que nos pusiéramos de acuerdo en lo más importante, que es para qué estamos enseñando, para qué estamos educando y para qué sirve la escuela. Yo creo que con eso lo demás vendría solo, con ese toque para que políticos, docentes, familias dijéramos, oye, pues mira, no estamos de acuerdo en esto y en esto, pero resulta que hay 5 o 6 cosas que están muy claras y que tendríamos que trabajar a partir de ahí. Yo creo que ese toque sería el Y ideal. siguiente pregunta es, ¿qué es lo que escuchas de música actualmente? ¿O qué Bueno, tipo de me música gusta te mucho. gusta? Sí, me gusta mucho el jazz, el rock clásico y la verdad que poco de la música actual. Se va uno haciendo viejo y bueno, también a mi hijo le gusta mucho a mis hijos les gusta mucho la música y siempre escucho algunas cosas que normalmente no se escuchan por ahí de músicos recientes, pero básicamente jazz y rock clásico. Y la última pregunta, ¿qué libro tienes en la mesilla de dormir? En la mesita de dormir. Ahora el currículum de secundaria. No, Interesante, ya increíble. Sí, no, esto como en los cursos, bueno, cuando esto es muy interesante, no, tendrían que llevar el currículum a la mesita de noche. No, hombre, ahora mismo estoy empezando a leer la pedagogía antifascista, que lo compré hace poco. He estado leyendo este verano, que la verdad me ha entusiasmado el comisario Mascarell, ahora no me acuerdo, de un autor catalán, que ahora mismo no recuerdo. Sí, Pero si te digo un libro de cabecera de los que quizás, no, me he leído algunos varias veces, Bomarzo. bueno, Y La ciudad de los prodigios y La conjura de los necios. La Conjura de los conjura de necios. los necios, correcto, correcto. Pues quizás esos tres sean los libros que más me han gustado siempre. Vale, bueno, pues hasta aquí nuestra sección de test rápido, te hemos conocido un poquito mejor y ahora pasamos a la sección de blanco o negro. A veces la vida es blanco o negro y yo te voy a dar dos conceptos y tú tienes que elegir uno y tienes que explicar por qué. Y empezaremos con Vale. el primero. ¿Sevilla o Málaga? Sevilla, no porque Málaga, primero porque Málaga no la conozco mucho, he estado poco. Ahora vamos al encuentro de sociales que va a ser en Málaga en principio de mayo. Pero Sevilla porque es donde nací, me gusta mucho, voy poco, pero bueno, esa Sevilla del centro, Sevilla patrimonial, la verdad es que es una maravilla. ¿Sangre roja o sangre azul? Hombre, Roja, soy del Sevilla, pues me dijeron que era azul. Eh, Siguiente conceptos a elegir. ¿Husband o César Vidal? A los van. Hombre, ¿No has dudado?
Sí, claro. Siendo historiador es difícil dudar y es fácil elegir y difícil dudar. La verdad es que no tiene comparación. ¿Pizarra o proyector? Proyector. Da más posibilidades y te mancha menos. Eh, ¿Prezi o Genially? Genial. El precio me mareó en su momento, vi que era una opción bastante válida, pero las infografías o las herramientas de infografía, Canva o Genially, la verdad es que son muy, muy flexibles, dan muchas posibilidades y yo utilizo desde hace mucho tiempo bastante Genially. Muy bien, pues hasta aquí blanco y negro. Y pasamos a la penúltima parte, que es la ronda rápida. Yo te voy soltando conceptos y tú en una frase 2 tienes que decirme lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo estos conceptos. ¿De acuerdo? Vale. Primer concepto, Peñaflor. Familia, Segundo concepto, profesor. aprendizaje, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. el futuro, Educación pública. una necesidad, Sevilla. una ciudad maravillosa, Lebrija. una ciudad muy acogedora y donde me he sentido muy a gusto y me siento muy a gusto. El Cangrejo, Agencia de Historiadores. Pues un proyecto muy interesante, muy estimulante, que estamos desarrollando y que seguramente seguirá. Twitter. La mejor red de formación del profesorado. Y finalmente, Manuel Jesús Fernández. Bueno, pues una persona que ha intentado o que está intentando aprender y sobre todo ayudar a los demás a entender el mundo que les rodea. Vale, perfecto. Pues hasta aquí la ronda rápida y todas las dinámicas. Y ahora pasamos a la última parte, donde te dejamos entre comillas explayarte, que es el minuto de oro. En esta parte te planteamos una pregunta abierta a la que debes responder con total libertad. ¿Por qué es importante la historia en la educación actual? Yo le digo a mis alumnos, porque la verdad es que cuando hemos llegado al debate este último de psicronología, de si hoy escuchaba yo a Julián Casanova en una entrevista, lo cogí un poco ya terminando, de que la historia no eran datos, fechas. A mí se me cayeron los palos del sombrajo, como se suele decir aquí, cuando hace ya unos años le dije a los alumnos de primero que después de geografía íbamos a dar la historia y se les puso una cara. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la historia? Dicen, más nombres, datos, fechas. Si la historia es necesaria, y yo se lo digo a mis alumnos, no para aprenderse nombres, fechas, datos, sino porque tiene, creo, dos características fundamentales. Una es entender la causalidad, es decir, entender por qué pasan las cosas que han pasado y las cosas que pasan ahora. Y otra es que te ayuda a entender a los demás, que te ayuda a entender los motivos por los que se hicieron ciertas cosas. Y yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos, sobre todo en Historia de España, en segundo de bachillerato, de la desamortización, ¿no? Que todo el mundo pensaba, bueno, pues se tendrían que haber repartido las tierras y así no la burguesía y la nobleza hubiera invertido en industria y España hubiera sido un país industrializado. Digo, sí, muy bien, pero tú, entonces, ¿qué hubieras hecho? Digo, yo comprar cortijo. Digo, pues entonces no podemos criticar a los que compraron el cortijo. Entonces, tendremos que ver por qué lo compraron, qué alternativas tenía. Es decir, que ayudar a entender las posturas y los hechos y las actuaciones de los que vivieron antes de nosotros, ¿no? Yo creo que son dos claves fundamentales que explican por qué la historia es fundamental. Te ayuda a entender el mundo y te ayuda a entender a los demás. Y con eso creo que ya sería suficiente para que fuera una materia clave en la educación, ¿no? Y de hecho, pues podemos darle más o menos importancia, pero siempre se ha mantenido y siempre con más o menos horas, con unos cursos en otros, pero es una de las materias troncales siempre, ¿no? Porque yo creo que
entender el mundo en el que estamos, el mundo histórico y el mundo del territorio, de la geografía, y entender lo que pasa y lo que pasó, es fundamental para lo que se dice siempre, ¿no? Los mismos, no repetir los mismos errores e intentar solucionar los problemas que tenemos. Y con esos dos elementos creo que se explica un poco la importancia de la historia, ¿no? Nos ayuda a pensar, a comprender por qué pasaron las cosas y a entender a los que vivieron en su momento y por qué hicieron las cosas que hicieron.